Muy bien, vamos a iniciar entonces con el primer tema de este sábado, que en realidad es OSDS, cuestión de vocación. Y vamos a empezar hablando acerca de la vocación. Así que si ustedes tienen algo para apuntar, porque después vamos a tener unas preguntitas para poder trabajar, ¿ya? Vamos a empezar hablando sobre la vocación. Porque creo que, por ejemplo, aquí estamos de distintas partes, distintas edades, distintas culturas, distintas etapas, pero lo que tenemos en común es la vocación. Si estamos aquí es porque en algún momento sentimos que Dios nos llamó, que Dios nos pidió algo, y ese algo lo pudimos encontrar o lo estamos encontrando dentro del Carmelo, o hubo algo del Carmelo que me llamó la atención, o algo en Santa Teresa que me llamó y me algo, ¿no? Entonces, lo que tenemos es esto de la vocación. Dice, toda vocación es un don, es un regalo, es una gracia de Dios. La vocación es un regalo de Dios, ¿no? Y por tanto, como es un regalo de Dios, es iniciativa de Dios. Claro que nosotros estamos implicados, pero la iniciativa de la vocación viene desde Dios, porque nace desde Dios. Es un regalo que Dios nos hace. Por tanto, como la vocación nace desde Dios y es un regalo de Dios, siempre tiene algo de misterio para todos nosotros. No es que un día nosotros estamos en un momento de ahora, muestra absolutamente todo, hasta aquí 30, 40 años, todo esto es lo que vas a hacer, lo que tenés que decir, estos son los pasos que vas a dar, no, sino que tiene algo de misterio, y en sí la vocación es un proceso, ¿no? Nosotros muchas veces olvidamos esto, olvidamos que toda vocación es un proceso, es un camino, ¿no? Pensamos ok, hoy día como hoy día estoy feliz, como hoy día me gusta esto, como hoy día me gusta el Carmelo, hoy sí. Pero ya decidí y pienso que ahí se terminó mi discernimiento o ahí se terminó mi proceso vocacional. Sino que el proceso vocacional es para toda la vida. Desde cuando estoy iniciando, de aquí cada año, cada 2 años, cada 5 años, no importa si llevo 10, 15, 20, 25 años en el Carmelo, sigue siendo un proceso vocacional, porque vuelvo a replantearme cosas que antes, por ejemplo, no era capaz de dar, cosas que en su momento Dios me pidió y yo todavía no era capaz de dar, más adelante sí voy a tener esa capacidad. Entonces, la vocación es un proceso. Nosotros a veces nos olvidamos de esto y nos lastimamos mucho en el camino, olvidando que toda vocación es un proceso. Tiene sus subidas, tiene bajadas, tiene momentos en el que como que estamos estancados, pero es un proceso. No tenemos que olvidarnos entonces esto, ¿no? Yo recuerdo así para ir contándoles un poco y también nos conozcamos, bueno, vamos a ir conociéndonos cada sábado, pero yo les cuento que yo llegué al Carmelo porque estaba estudiando teología en la universidad y se abrió dentro del pensum la materia de teología espiritual. Y yo dije que qué lindo, siempre esperaba, me llamaba la atención eso de teología espiritual. Y bueno, llegué a la clase y la clase la daba un sacerdote carmelita, ¿no? En un inicio, bueno, yo no sabía quién era él. Lo único que sabía o lo primero que escuché de él es que todos mis compañeros me decían, ese padre es malísimo, es súper estricto en las clases, ¿no? Bueno, y entonces recuerdo que él empezó a dar la clase, daba la materia de teología espiritual, nunca dijo que era carmelita, nunca nombró a Santa Teresa, a San Juan de la Cruz, a ninguno de nuestros santos, pero me impactaba lo que él decía.
y me impactaba porque yo sentía un movimiento interno. Yo pertenecía a una comunidad de jóvenes, una comunidad carismática muy grande aquí en mi ciudad, y entonces había empezado a sentir como ese movimiento interior que no sabía qué era, que sentía que Dios me pedía algo, que sentía que Dios me pedía que me mueva, pero a la vez no lograba entender. Y entonces este sacerdote fue poniendo palabras a ese proceso interno. Y para mí esa fue la novedad, que alguien pueda poner palabras o nombre no a algo exterior que yo vivía, sino a algo interior que me estaba pasando, que yo no sabía cómo explicarlo y nadie me podía dar respuesta, ¿no? Entonces, que él haya puesto nombre a todo lo que yo vivía adentro fue lo primero que me llamó la atención, ¿no? Y bueno, después descubrí que él era carmelita, estaba recién llegado a mi ciudad y estaban inaugurando un centro de espiritualidad, que es el centro que nosotros tenemos acá en Santa Cruz, el Centro de Espiritualidad San Juan de la Cruz, ¿no? Y bueno, yo así llegué al Carmelo, llegué a conocer la casa y todo. Y encontrarme con el Carmelo fue encontrar, o sea, yo decía, esto es lo mío, esto es para mí. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? No sé. Y en ese tiempo no había ni siquiera el Carmelo seglar, estaban solamente los frailes, ¿no? Estaban las madres carmelitas también, ¿no? Pero no había el Carmelo seglar. Y me acuerdo que inicié mi proceso vocacional, ¿no? Siendo acompañada, siendo guiada por este sacerdote, el padre Eugenio, y cuando fui descubriendo que el Carmelo era lo mío, me entró una ansia desesperada por hacer algo. Yo decía, pero es que esto es lo mío, entonces yo tengo que hacer algo, ¿no? Y el padre me hablaba del proceso interior y de la vida, y yo, sí, 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 padre, hermoso, pero yo necesito hacer algo, o sea, necesito tener algo palpable. Estoy tan enamorada, me ha impresionado tanto esto que necesito algo que yo pueda ver, ¿no? Y me acuerdo que dije, bueno, como aquí no hay Carmelo seglar, seguramente que a lo mejor yo tengo que hacer una experiencia con las madres carmelitas, ¿no? Y bueno, entonces algo que a mí me movía mucho era encontrar una comunidad de madres carmelitas que se vea muy bonita la comunidad, porque yo decía, si vas a vivir para toda la vida ahí, tiene que ser donde todas se lleven bien, lo que dice la santa, ¿no? Aquí todas se han de amar, todas se han de ayudar, entonces esa era mi preocupación, ¿no? Y me acuerdo que yo desesperada buscaba y contacté con una comunidad al otro lado de mi país, en España, ¿no? Yo no podía ir más cerca, yo tenía que ir al otro lado, ¿no? Entonces dejé absolutamente todo, dejé el trabajo, renuncié al trabajo y todo, y yo dije, porque yo tengo que ir a hacer allá la experiencia. Y el padre me hablaba, ¿no? Me decía, a ver, Alejandra, pero que el proceso interior, yo, sí, 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 padre, el proceso interior, pero es que yo tengo que ir, ¿no? Y bueno, y él muy sabiamente dejó que yo haga las cosas y crucé allá al otro lado del mundo y fui a hacer la experiencia. Y obviamente no era lo mío, ¿no? Y cuando volví súper frustrada, pero si yo oré, si yo le pregunté al Señor y el Señor me dijo que sí, y qué pasó ahora, qué sé yo, ¿no? Y bueno, entonces regresé y me acuerdo que fui a conversar con él y le dije, ¿sabe qué, padre? Le digo, de toda esta experiencia que viví, definitivamente he vuelto al mismo lugar, al mismo trabajo, porque ni siquiera de trabajo cambié, al mismo trabajo, con las mismas personas, haciendo lo que toda la vida he hecho en la misma comunidad, pero le digo, yo siento que hay algo distinto dentro mío. Y me dice el padre, muy bien Alejandra, felicidades, recién ahora comienza tu proceso vocacional en serio. Ahora que te has dado cuenta que es un proceso interno, que no era cuestión de hacer algo exteriormente,
Y yo así quedé como, no me pudo decir eso al inicio, padre. Entonces, a veces olvidamos ese proceso, que realmente es un camino, con subidas, con bajadas, con desiertos, con Alejandra, tenemos dificultades, problemas. con momentos de euforia. Perdón, yo venía de una comunidad de la renovación carismática muy grande, muy acostumbrada al servicio, a hacer. Hacíamos retiros de 1.500 personas para carnaval, para Semana Santa, ¿no? Entonces, muy acostumbrada a hacer. Me costó un poco al inicio, pero me sirvió de mucho darme cuenta que como que el Carmelo me asentó, ¿no? Fue asentándome y de pronto no era cuestión de que yo tenía que hacer algo, sino de que yo tenía que ser alguien. Toda vocación es el proyecto de vida que hemos dicho, es un invento de Dios, invento suyo. Decía, no se tiene vocación, se es vocación. Nosotros muchas veces decimos, tengo vocación, pero resulta que una vez un sacerdote dio un ejemplo muy sencillo, pero que me encantó. Decía, por ejemplo, yo ahorita tengo en mis manos estos lentes, pero si lo dejo, ya no lo tengo. Entonces él decía, no podemos decir tengo vocación, porque si no va a depender de las circunstancias, de mis momentos de estados de ánimo, de mis momentos en los que me siento bien o me siento mal, va a depender de un montón de cosas exteriores. Nosotros somos vocación, es lo que soy, no lo que hago, lo que somos. Por eso, desde Dios es una propuesta con sentido definitivo. No es solamente por un tiempo, sino que es el proyecto de Dios para mi vida. Y esto es definitivo. Dice, y también la vocación es una cosa nuestra, porque es un descubrimiento y es una respuesta. Nosotros vamos descubriendo, Dios va proponiendo y nosotros vamos respondiendo. Es una opción fundamental que hacemos, por lo tanto afecta a toda la persona, afecta a la persona entera. Nada escapa de la vocación. Es el modo de ser de la persona, el modo de pensar, el modo de actuar y el modo de estar. No solamente soy carmelita dentro del Carmelo, o solamente en los momentos en los que nos reunimos como comunidad, ahí soy carmelita. Y después en la casa, en el trabajo, soy carmelita, a ustedes les ha pasado, pero a mí, sobre todo mi familia, me lo dice seguido. ¿Eso aprendiste en el Carmelo? Me dicen cuando ven en mí actitudes no muy carmelitas, ¿no? Entonces me dice, ¿eso aprendiste en el Carmelo? Es que solamente en el Carmelo ella hace, dice mi mamá, ¿no? Entonces, la vocación, cuando realmente es vocación, afecta a toda la vida. No solamente en determinado momento, estas 2 horas de reunión que tenemos aquí, no. Es como soy en el trabajo, es como trato a las demás personas, es la mirada que tengo hacia los demás, es como soy en la casa. Muchas veces nosotros pensamos que la vocación o ser carmelita es dejar absolutamente todo lo del mundo. Y por ejemplo digo, bueno, como mi esposo no me ayuda y yo quiero ser contemplativa y quiero orar,
Entonces, lo voy a dejar a un lado a mi esposo porque no me está ayudando y yo quiero ser una persona contemplativa. O mi esposa no me está ayudando. No. Lo que sos, con quién sos ahí. El Carmelo no está solamente en el Carmelo, sino donde estamos nosotros. Ahí tenemos que vivir. Por eso nosotros los carmelitas seglares somos místicos en lo cotidiano, en lo que me toca hacer, en lo que soy, ¿no? No tiene que haber esa ruptura de soy algo en el trabajo, soy otra persona en la familia y soy otra persona en la comunidad, que es lo que muchas veces nos cuesta, ¿no? La auténtica vocación, cuando realmente tenemos vocación, cuando somos vocación, abarca toda la persona, empapa todo mi ser. Por eso, el ser carmelita o la vocación es un estilo de vida, no es unas cuantas cosas que yo me aprendo de memoria o hago cuando ya cumplí una etapa y listo, no. Es un estilo de vida. Ahora les voy a dejar esta cita bíblica que a mí me gustó mucho, que está en Marcos capítulo 3, versículo 13 al 15. Y es cuando Jesús elige a sus discípulos, ¿no? Y vamos a ver aquí, en esta cita bíblica, que ustedes después con calma la anotan y después la pueden buscar y la pueden leer y también hacer oración. Vamos a ver en esta cita bíblica los 3 momentos de la vocación. El primer momento, bueno, la cita nos cuenta, ¿no? Dice, antes de que Jesús elija a sus discípulos así, nombre por nombre, se pasa toda la noche orando. Nos va a decir así, pasó toda la noche orando y a la mañana siguiente baja y dice tal, así por nombre. Elige a sus 12 discípulos, ¿no? Entonces, vamos a dividir en 3 para ver las 3 partes de los 3 momentos de la vocación. El primero, que ya hemos dicho, la vocación es el proyecto de Dios. Es el sueño de Dios, el sueño que Dios tiene para mi vida, ¿no? Por eso es la interpretación personal y objetiva de la de Dios sobre cada uno de nosotros. El primer momento está en Dios. Jesús pasa toda la noche orando y le pregunta a Dios, de entre todos estos, ¿a cuáles 12 yo debo elegir? La vocación está en Dios. Es el proyecto, el sueño de Dios para nuestra vida. El segundo momento, porque nosotros por lo general cuando preguntamos qué es la vocación, decimos es un llamado, ¿no? Nos saltamos el primer momento. El segundo momento viene el llamado. Luego Jesús baja y dice, y escoge por nombre a los 12 discípulos, ¿no? Entonces ahí viene el llamado, el seguimiento a Jesús, con los ideales evangélicos. Jesús nos llama, nos invita a seguirle, nos presenta este proyecto del reino con los ideales evangélicos. Y les voy a dejar estas otras citas bíblicas, cuando una vez se dice, bueno, sí, los ideales evangélicos, pero ¿cuáles son? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Se los voy a dejar para que ustedes también lo puedan leer. Mateo, capítulo 5, 6 y 7. Los capítulos enteros. 5, 6 y 7. Para que después ustedes durante toda esta semana lo puedan leer, podamos repasar nuevamente cuáles son estos ideales evangélicos, ¿no? Dice, por lo tanto, la vocación es la respuesta a la propuesta del Señor, es una identidad personal
por caminos de identificación, nos tenemos que ir identificando, ¿no? Veo a Santa Teresa o veo la figura de San Juan de la Cruz y me tengo que ir identificando. Voy conociéndolos y voy diciendo, me siento identificado con esto. Yo, por ejemplo, les confieso que tengo muy mala memoria, tengo pésima memoria, y lo que hago con los libros, porque me cuesta bastante leer y retener lo que leo, ¿no? Entonces, según lo que voy viviendo, busco el libro, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy viviendo, qué sé yo, supongamos un momento de sequedad en la oración, lo que sea, entonces trato de buscar un libro que dé respuesta a eso que estoy viviendo. Y por eso es que me identifico con el Carmelo, porque voy encontrando en nuestros diferentes santos una respuesta a lo que yo voy viviendo. Capaz alguna vez es Teresita del Niño Jesús la que me habla en este momento. Capaz en otro momento no es Teresita, sino que es Santa Teresa. O en otro momento es San Juan de la Cruz, ¿no? Entonces, bueno, nos tenemos que ir identificando, ¿no? Y no estoy hablando solamente cuestión de leer y aprender aquí de cabeza, ¿no? Sino realmente ir viviendo la experiencia de la vida de nuestros santos, de la relación íntima que tuvieron nuestros santos con nuestro Señor, y nosotros también ir viviendo nuestra propia experiencia, obviamente a la luz de ellos, ¿no? Dice, ya habíamos dicho, es un dato básico del sentido profundo y definitivo de la vida. No es algo pasajero, no es algo circunstancial, sino algo para toda la vida. Es mi proyecto de vida, lo que Dios quiere, quien yo tengo que ser. Dice, toda vocación es diálogo progresivo y ininterrumpidos. ¿Se acuerdan que les decía? Es un proceso. Entonces es un proceso donde tiene que haber un diálogo entre Dios y yo. Hay momentos en el que Dios me pide ciertas cosas, me presenta ciertas exigencias, y como que nosotros vamos negociando y decimos, sí, Señor, esto sí lo puedo hacer, esto todavía me cuesta, Señor. Y entonces tiene que haber ese diálogo en la oración. Y más adelante otra vez, Señor, esto que me cuesta ahora ya te lo puedo entregar. Ya lo trabajé, ahora ya lo puedo hacer. Y Dios vuelve a mostrar y Dios vuelve a pedir. Entonces tiene que haber ese diálogo. Por eso les decía, la vocación es un proceso que dura toda la vida. Dice, es un camino de amor con ideales evangélicos, es un acto libre, voluntario, responsable, que afecta en cierto modo a toda la persona y en censo con los demás, que la gente cuando vea diga, pero ella o él tiene algo diferente, ¿no? Ah, había sido carmelita, que digan así, se tiene que notar en nuestra relación con los demás. A veces dentro del Carmelo dicen, no, ay, pero qué buena que sos, qué bien Alejandra, ¿no? Y yo digo, bueno, pero vayan y pregunten al trabajo y a ver qué le dicen mis compañeros de trabajo, ¿no? A ver qué dice mi jefa, qué dice mi mamá, mi hermano. Entonces, bueno, hay que, en todo. Dice, se tiene que notar en nuestra relación con los demás, porque hemos dicho, es un estilo de vida. Entonces, ¿cómo trato a los demás? ¿Cómo le hablo a los demás? Exige fidelidad, exige coherencia, exige perseverancia, determinada determinación, diría nuestra santa, exige responsabilidad y ciertas rupturas, ¿no? Y por lo tanto también muchas veces es un proceso que nos cuesta, es un proceso también de muchas veces doloroso porque exige romper con ciertas cosas, ¿no? Dice, para poder ubicarme en el camino de la vocación, exige entonces ciertas rupturas. Voy optando, voy haciendo en mi vida
esto que yo vivo, esto que yo hago, esto que yo veo, esto en lo que yo empleo mi tiempo, realmente me ayuda vocacionalmente o quizás me aparta de lo que Dios me está pidiendo, o me aparta de lo que me pide la comunidad, o me aparta de las exigencias que me pide la vocación. O me ayuda. Entonces, a ver ciertas rupturas porque vamos optando por algo. No es rechazar, sino que voy optando por algo. Si este es el proyecto para mi vida, voy optando por esto. Y voy dejando de un lado aquello que no me ayuda a seguir este camino, ¿no? Y ahora vamos a hablar un poco más de la orden del Carmelo Seglar, ¿no? Dice OCDS, cuestión de vocación. Y yo sé que aquí habemos muchas personas que quizás han estado escuchando, hay algunos que están recién conociendo, hay otros que llevan bastante años dentro del Carmelo, muchos que tienen promesas definitivas ya, ¿no? Pero yo quiero volverte a recordar, y a la vez recordarme a mí también, que el Carmelo Seglar es una propuesta de un proyecto de vida. Y te quiero recordar el día de hoy eso. Y también recordar y volverte a invitar a que el Carmelo Seglar sea tu proyecto de vida. Es una vocación peculiar, reconocida por el magisterio de la Iglesia, con la aprobación de las respectivas constituciones dentro de la familia del Carmelo Teresiano. Todo eso está en nuestras constituciones, ¿no? Dice constituciones aprobadas para el Carmelo Seglar en el año 2003, ¿no? Es en el texto de las constituciones donde está definida la vocación. Dice: padres, madres y Carmelo Seglar somos una sola orden con el mismo carisma. Los carmelitas seglares comparten con los religiosos el mismo carisma, viviéndolo cada uno según el estado de vida. Es una sola familia con los mismos bienes espirituales, la misma vocación a la santidad y la misma misión apostólica. Teniendo en cuenta los orígenes del Carmelo y el carisma teresiano, se puede sintetizar así los elementos principales de la vocación de los laicos carmelitas: vivir en obsequio a Jesucristo, buscar la misteriosa unión con Dios, o sea, la experiencia de Dios. Dice: Santa Teresa puso la oración como cimiento y ejercicio primordial de su familia religiosa. Por eso el seglar está llamado a procurar que la oración penetre toda su existencia. Ahora, ¿cuál es la significación y trascendencia de este hecho, de ser carmelita seglar, de que el Carmelo Seglar sea nuestro proyecto de vida y lo acojamos así, ¿no? Dice: por lo dicho, ser carmelita seglar es un hecho o realidad sobrenatural y no meramente humano o circunstancial, porque es el proyecto de Dios para mi vida. Dice: no sí, participamos nosotros porque respondemos, vamos respondiendo a este llamado, a este proyecto. Y dice: pero no es circunstancial, como por ejemplo las cofradías del Carmen, los grupos GOT, y algo que hay que tener bien en cuenta: el Carmelo Seglar no es un grupo de oración, y no es una comunidad más. El Carmelo Seglar es cuestión de vocación.
Y en toda vocación se hace un discernimiento, y en todo discernimiento sí puede ser que esto sea lo mío, como puede ser que no. Y si no es, no pasa nada. Dios me irá a mostrar cuál es mi lugar. Entonces, nosotros muchas veces confundimos esto como un grupo de oración más. Y no es así. Es cuestión de vocación. Y con esto también del tema circunstancial, por ejemplo, a veces decimos, bueno, ahora que tengo tiempo, voy a entrar al Carmelo Seglar, pero después ya no sé si voy a poder, o después cuando, no sé, tenga alguna otra cosa que hacer, o cuando me vaya a otro lugar. No, si realmente es mi proyecto de vida, es para toda la vida. Dice, vocación que siendo un proyecto y propuesta de Dios, obliga a dar una respuesta por nuestra parte. No responder a la vocación de Dios es un pecado de infidelidad, ¿no? Dice, fidelidad, cuando Dios llama a una vocación, misión, que al mismo tiempo da la capacidad necesaria para vivirla, para serle fiel. Esto pone confianza, fortaleza y alegría. Saber que sí, Dios nos exige fidelidad, pero que es la fidelidad de Él. Sí, yo puedo fallar, yo me puedo equivocar, pero yo puedo ser infiel, pero saber que Dios va a seguir siendo fiel a esto. Dice, ¿cuál es la nota diferencial específica del carmelita seglar? La laicidad. Los seglares aportan a la orden la riqueza propia de su secularidad. No somos semifrailes y semimonjas, somos laicos seglares que vivimos en medio del mundo, que tenemos ocupaciones, tenemos familia, tenemos trabajo, tenemos deudas, tenemos problemas. Eso somos. No somos unos semifrailes, semimonjas, no. Somos seglares, y precisamente esa es la riqueza que nosotros aportamos a la orden. Miren, estamos en un mundo caótico realmente, ¿no? Y enfocado tanto hacia afuera. Yo soy maestra de niños, ¿no? Soy profesora de religión, paso clase con niños. Y uno ve cómo desde pequeño se está enfocado hacia afuera, un desbordamiento. Y yo digo, realmente somos nosotros, los carmelitas seglares, que podemos dar respuesta a este mundo de hoy. Porque a la vez que se vive este desbordamiento y con la mirada tan hacia afuera, a la vez que se vive eso, se necesita todo lo contrario. La gente está buscando eso. Algo profundo, algo interior. La gente ya no se convence con cualquier cosa. Ya no nos basta solamente pararnos y decir, ¿sabe qué, hermano? Usted ore, Dios lo ama. No. La gente ya no necesita solamente predicadores, necesita testigos. Necesita personas que le digan, mira, yo soy laico igual que vos. Tengo un trabajo, tengo familia, tengo esto. También me cuesta orar, también me cuesta esto, pero lo hago así, este es el camino que estoy siguiendo, ¿no? Entonces nosotros no perdamos esa identidad, somos laicos seglares en medio del mundo, muy unidos y muy en comunión con los frailes y con las monjas, ¿no? Rasgo específico que supone en el carmelita seglar el desafío de hacer una síntesis, o sea, una integración de la espiritualidad teresiano-sanjuanista y la secularidad. Eso es lo que tenemos que hacer, integrar. Logrando vivir su misión laical de santificar las realidades humanas como testigo y maestros de la experiencia de Dios en medio del mundo. Esto supone que el carmelita seglar ha ido conociendo y asimilando el carisma teresiano hasta descubrirse identificado con el mismo.
identidad personificada y profunda del carmelita seglar por encima de signos externos, ¿no? No es solamente lo que yo les decía al inicio, este mundo interior, no solamente lo externo, voy cumpliendo, voy pasando las etapas, ya cumplí esto y paso a la siguiente etapa, o ya leí esto, no, sino realmente algo que nace desde dentro, mi mundo interior, un estilo de vida que nace desde dentro y se refleja afuera. Dice, reflexionando un poco esta nuestra vocación específica como Carmelo Seglar, dice, toda vocación es radicalmente cristiana y todo vocacionado ha de ser radicalmente cristiano, es decir, vivir el compromiso de crecer en Cristo. Este crecimiento tiene estas tres exigencias: profundizar en el conocimiento y amor de Cristo, que es el camino, la verdad y la vida, para poder decir un día, Cristo es mi camino, Cristo es mi verdad y mi vida. Desarrollar la gracia bautismal, fuente de toda vida espiritual, lo que pide encontrarnos personalmente con Cristo mediante los sacramentos de la Eucaristía, la reconciliación, la oración y el cumplimiento generoso de los compromisos familiares y profesionales. Yo les confieso que esto me costó muchísimo. Yo de verdad le quitaba horas al trabajo por estar en el Carmelo, porque yo decía, no, es que el Señor quiere que yo sea carmelita y van a disculpar en mi trabajo, pero yo tengo primero que cumplir con mi vocación, ¿no? No, tengo que ser carmelita ahí en el trabajo, en lo que me toca hacer, y dar lo mejor para que digan, es que Alejandra es carmelita, por eso da lo mejor en el trabajo, ¿no? Dice, vivir el evangelio de mano de la iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo. El carmelita seglar es un laico y desde la laicidad o secularidad acepta el compromiso de tender a la perfección evangélica, participando de la espiritualidad y el carisma del Carmelo bajo la dirección de los superiores de la orden. Lo que a su vez supone el sentido de pertenencia al Carmelo teresiano como miembro de la orden seglar. Dice, OCDS, la misma espiritualidad del Carmelo, el mismo carisma, la misma vocación, la misma misión, donde Cristo es el centro, la iglesia su espacio, la comunidad su hábitat y la oración la clave espiritual, dentro de una vida teologal y sacramental. Todo ello a vivir según su propio estado de vida, que es laical. Hasta aquí nuestro primer tema. Yo les quiero dejar unas preguntitas que también se las van a enviar. ¿Cuál es la idea de estas preguntas? Que nosotros las hagamos oración durante toda esta semana. No es cuestión de que nos sentemos hoy día, después de que terminemos nuestro encuentro, nos sentemos y respondo así a las rápidas. No, hoy día puede leerlas, puede sí responder, pero te invito a que mañana, pasado mañana, de aquí 3, de aquí 4 días, vuelvas a leer las mismas preguntas y vuelvas a responder. Te dejes en esta semana hablar por Dios. Como dije, hay muchos aquí que llevan 20, 25 años en el Carmelo, pero otra vez, redescubrir tu vocación como carmelita seglar, redescubrir el proyecto de Dios para tu vida. Entonces, las puedas leer así, en clave de oración, y puedas escribir sobre todo. Me gustaría que puedan escribir, que quede eso. Lo que salga, no importa.
Hoy día estaba cocinando y se me vino a la mente tal cosa, lo escribo. Hoy día que fui a la Eucaristía y escuché esto, lo escribo. Hoy día sentí esto y lo escribo. Y respondiendo así, haciéndolo oración, ¿ya? La primera pregunta dice, lo voy a leer así súper rápido, pero van a tener, les va a llegar el material para que ustedes puedan tener las preguntitas. Dice, ¿tengo suficiente conciencia de que aquí estoy por vocación? ¿Cuáles pueden ser las principales dificultades de cara a la experiencia de la vocación? He descubierto la riqueza y hermosura de la vocación OCDS. Me veo identificado con el carisma OCDS. ¿Te sientes, Carmelita? ¿Qué es lo que más te atrae y te llena de la vocación OCDS? ¿Qué es lo que la pertenencia al Carmelo Seglar va significando en tu vida? Van a tener las preguntitas, ¿ya?